Bien, para dar inicio a esta primera mesa, le pedimos a nuestro compañero José Luis Duarte que dé un pronunciamiento. Buenas tardes. Ante la atmósfera de violencia e indignación que abraza nuestro país, la discusión al interior de la universidad se vuelve prioridad. La solidaridad no se ha hecho esperar a lo largo y ancho del país. La indignación es legítima y necesaria. Sin embargo, las formas en que puede expresarse son diversas y es ahí donde la universidad toma importancia por su carácter crítica, plural y propositiva. Nuestros compañeros del Politécnico nos han dado una muestra de tenaz organización estudiantil, asambleas democráticas en donde los estudiantes han demostrado que no son apáticos e indiferentes. Por lo contrario, son capaces de impulsar la crítica y generar propuestas para nutrir y defender el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Los estudiantes del Politécnico nos han legado un gran aprendizaje: rechazar la imposición de reglamentos y planes de estudio que competen a la comunidad estudiantil. En redes universitarias estamos convencidos que la UNAM debe corresponder a la resistencia del Politécnico en este movimiento que se está gestando. El Seminario de Retos de la Ciencia Política es un referente de la solidaridad que debemos tener con el movimiento estudiantil, recuperando su consigna: inclusión a la comunidad en la discusión de reglamentos y planes de estudio que nos competen. Es importante tener en cuenta que las estrategias y métodos que se emplean en solidaridad con el Politécnico y Ayotzinapa deben partir de la realidad concreta y particular de la universidad, haciendo inclusión a la enseñanza que uno de los pensadores y políticos más importantes de América Latina nos ha legado. Cada país debe enfrentar con su propia realidad, adecuando a ella la táctica y la estrategia para romper el estatus y empinándose sobre el egoísmo, reivindicando así el derecho del hombre a una existencia más plena. Salvador Allende. Por lo anterior, la responsabilidad que los estudiantes tenemos con la sociedad define la importancia de recuperar los pensamientos y creación de nuevas propuestas teóricas que enfaticen en Latinoamérica, como el punto de partida para el análisis y las propuestas como futuros científicos sociales que debemos impulsar. La presentación del libro Memorias de la lucha sandinista cobra mayor importancia cuando la reconfiguración de los movimientos sociales en el centro de América Latina es un eje de la ciencia política debe recuperar. Actualmente en la facultad predominan ciertas corrientes de la ciencia política como el neoinstitucionalismo, el pluralismo político, el rational choice, el posmodernismo y la perspectiva sistémica, dejando a un lado la corriente marxista y con ello las categorías centrales como formación social, clases sociales, lucha de clases, imperialismo, el estudio de lo político y la política y el análisis del Estado enmarcado en su modo de producción. Por eso estamos muy agradecidos con la presentación del libro. Esta obra nos permitirá conocer más a fondo la coyuntura que vivió Nicaragua y permitirá tener una visión de los problemas y retos que enfrentamos los latinoamericanos. Para la presentación nos acompaña la autora Mónica Bartodano, militante del movimiento estudiantil y en la organización de varios marginales y comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y partícipe en varios cargos públicos en Nicaragua. También contamos con la presencia de Paco Ignacio Taibo II, escritor y partícipe del movimiento del 68 y en todo movimiento que busque justicia y democracia en el país. Y también contamos con la presencia de Patricia Zapata, coordinadora de proyectos en Centroamérica y Cuba en la Fundación Rosa Luxemburgo, que es una organización que busca coadyuvar para conseguir mejores condiciones para la formación política, en especial de las poblaciones marginadas y el fortalecimiento de actores y redes democráticas mediante la promoción de la equidad de género y las políticas antidiscriminatorias. Sin más, damos pie al inicio de la presentación. A continuación, vamos a darle la palabra a Patricia Zapata en representación de la Fundación Rosa Luxemburgo. Cabe decir que sin esa fundación, más bien que gracias a esa fundación es que podemos tener acceso a estos ejemplares del libro de la maestra Mónica, y que gracias a este gran esfuerzo de estos libros que se reparten gratuitamente podemos tener un mayor acercamiento con este gran e importante movimiento centroamericano. Y le cedo la palabra a Mónica Zapata.
Perdón, a Patricia. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Zapata, yo trabajo en la coordinación de proyectos en Centroamérica y en Cuba de la Rosa Luxemburg. Esta noche también nos acompaña aquí el director de nuestra oficina, Torge Odin, mi colega Carla Vázquez, que estamos acompañando esta gira de presentación del libro, que además de decir nos genera mucha alegría y mucha emoción. Quizá contarles solo de forma breve, tampoco quiero quitarle mucho tiempo a los que tienen algo mucho más interesante que decirles, pero quisiera contarles que la Fundación Rosa Luxemburg está instalada en México desde 2008. Desde México nosotros aprendemos el trabajo aquí en México en 3 países de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y el trabajo en Cuba. Con esta lógica hemos entrado en un proceso para acompañar a distintas organizaciones en todos los países que estén haciendo un trabajo intenso, un trabajo de base sobre todo, para impulsar transformaciones y cambios que nos permitan una vida mejor a todos. Con esta lógica nos hemos vinculado con una organización en Nicaragua que se llama Popolná, de donde sale en realidad esta idea, y nos hemos vinculado con Para Leer en Libertad, que son los otros artífices de este proyecto. En realidad, el tener este libro aquí efectivamente es posible con fondos de la Fundación, pero sobre todo es posible por el esfuerzo que distintas organizaciones con las que trabajamos han hecho, el esfuerzo que está haciendo Mónica, que está haciendo Popolná y que nosotros estamos acompañando desde la fase de investigación, y que ahora nos convoca ya a la presentación de los 4 tomos del libro, y el esfuerzo que Para Leer en Libertad está haciendo también para traer no solo aquí, sino a los distintos rincones de la Ciudad de México otra historia que muchas veces no estamos conociendo. Yo creo que estar en esta facultad y hablar de ciencia política ahora nos debe llevar a una reflexión profunda. La ciencia política pura también tiene que nutrirse de la acción política, de lo que sucede. Para nosotros, dar a conocer la historia de lo que ha sucedido no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica y en América Latina, es una parte fundamental en la apropiación de las gestas. Todo lo que se relata en estos 4 tomos de las memorias de la lucha sandinista es un esfuerzo sistematizado por Mónica, pero donde se le da voz a cientos de actores nicaragüenses que participaron, que se comprometieron, que estuvieron en un movimiento, en una gesta heroica para transformar las condiciones de Nicaragua. Yo creo que recuperar esa memoria histórica es obligación y compromiso de todos los que queremos una sociedad mejor. Muchos sabemos algunas cosas de la revolución nicaragüense, la cantidad de mártires, la cantidad de héroes, la cantidad de gente que murió por un cambio, que luchó, es algo que nos revela este libro, que yo les invito a la lectura. Hay testimonios que son conmovedores, hay distintos momentos donde realmente uno puede ver cuál era el objetivo, uno puede darse cuenta cuál era el objetivo de toda esta lucha, qué se pensaba, cuál era el objetivo de ese frente sandinista formado por Carlos Fonseca, que tenía un espíritu profundamente transformador y revolucionario. Nosotros como Fundación Política nos hemos comprometido en acompañar procesos con movimientos sociales. Desde esta mesa, y como siempre hacemos en los eventos, ratificamos ese compromiso. Somos una fundación política extranjera que lo que hace en estos países es permitir ciertos debates, poner la mesa para que los actores que realmente están trabajando por los cambios puedan encontrarse como nos encontramos esta noche y facilitar los procesos. Somos una fundación política vinculada al Partido de la Izquierda alemán. Obviamente tenemos autonomía, pero respondemos a la lógica de las fundaciones políticas en Alemania, donde todos los partidos con un determinado periodo de representación parlamentaria tienen derecho a tener una fundación política cercana que pretende, cuyo objetivo es llevar
hacia el exterior de Alemania, en el caso de las oficinas de trabajo internacional, la pluralidad política y la pluralidad de ideas. Yo creo que eso nos da una oportunidad. Yo quiero agradecer también cómo se embarcan en todas las actividades los actores con los que nos relacionamos, cómo se relacionan entre ellos, porque eso es realmente lo que nos permite estar aquí esta noche. A nombre de la Fundación Rosa Luxemburg, les doy las gracias a ustedes por su presencia, los convoco a la lectura. Creo que la transformación pasa necesariamente por el conocimiento de la historia y no quito más tiempo, quisiera dejar para que Mónica hable y Paco hablen. Creo que lo que tienen que decirles los convocará mucho más que estas palabras. Muchas gracias y buenas noches. A continuación, tenemos que dar la palabra a una persona que me parece no necesita mucha presentación, que ha acompañado al movimiento social desde hace mucho tiempo y que representa una figura muy importante para quienes luchan por un país mejor en este momento. Le invito a que tome la palabra a Paco Ignacio Taibo. En 3 capítulos me lo voy a echar. Capítulo 1, yo y esta escuela. Capítulo 2, el contexto. Capítulo 3, el libro. Y voy a intentar ser brevísimo porque 3 capítulos son un chingo. El primero, yo y esta escuela. Entré a la Facultad de Ciencias Políticas a los 19 años y me dediqué a subvertir el orden realmente existente, junto con un enorme grupo de compañeros en el salón de primer año, que en aquella época, no se sigue sucediendo aún, participamos de un tronco común a las cuatro carreras que ya entonces existían. Y nuestro método era aplaudir a rabiar a aquellos maestros que nos ponían en contacto con sabiduría, así de directo, y gozamos las clases de Ricardo Pozas, que en el segundo día de clases dijo: todos a la calle, y nos subió un camión y nos llevó a una comunidad campesina a hablar con campesinos. Y además era el autor de Juan Pérez Colorte, no era un advenedizo guía de turistas, de estudiantes de sociología que iban de una manera naif a hacer turismo social, ¿no? Era el autor. Y empezó a enseñarnos las preguntas y a decirnos cuando la gente no habla es porque, y explicarnos, y establecer mecanismos de contacto. Daba un curso de sociología de investigación verdaderamente brillante. En cambio, teníamos en el programa, no sé por qué, en los primeros años de la carrera, un curso de estadística. Absolutamente asqueroso, de carácter puramente técnico, que te enseñaba no a interpretar estadística, porque no puedes interpretar en abstracto la estadística, sino a pseudo-interpretar en abstracto la estadística y a formularla en términos matemáticos. Y era vomitivo, era a las 8 de la mañana, íbamos cayendo como sopilotes de las bancas, de los salones, conforme el sueño iba matándonos, ¿no? Y decidimos decir: a ver, maestro, apliquemos, ¿no? Muéstranos una estadística y vamos a discutirla. ¿Por qué? ¿Cómo se tomó la muestra? ¿Qué significa? ¿Qué es representatividad? ¿Qué no es? ¿Cuáles son las fallas? Y cómo entender e interpretar. Nadie negaba que la estadística servía para algo. En aquella época ni siquiera el concepto fraude electoral existía. El PRI ganaba las elecciones sin necesidad de fraude electoral, por unanimidad y inexistencia de oposición ninguna. Por lo tanto, no era aplicable la estadística a la vida política formal del país. Y el maestro se negó en seco. Era un hombre de pocas luces, abundan entre los maestros universitarios hombres de pocas luces, según mi muy extendida experiencia, que se agarran a sus pequeños espacios de conocimiento y autoritariamente tratan de imponerlos. Y entonces decidimos pasar al contraataque. La iniciativa la tomó el gran poeta oaxaqueño René Cabrera Palomeque, y dijo: ni mal.
Pues era la época de los salones inclinados en el kinder, que estaba a la derecha, visto desde adentro, a la izquierda visto desde afuera de la Facultad de Economía, y había un pastito elevado, los ventanales del salón daban un pastito elevado. Entonces René dijo, pues vamos a organizar lecturas de poesía en voz alta a la hora del curso de estadística. Entonces 4 de nosotros, fervientes lectores de poesía en aquellos años, decidimos, va. Entonces 180 compañeros entraban a las clases, eran salones nutridos en esa época, entraban a las clases de estadística y 4 nos sentábamos donde nos vieran a leer poesía, a propuesta. Unos llevaron a Vallejo, otros llevamos a Machado, de repente apareció Nassim Hikmet. Primer día, 184. Segundo día, 180 a 11. Tercer día, 180 a 21. Bueno, están 160 a 21, 150 a 21. Hacia mitad del curso había más afuera que adentro, pero el maestro no se da por derrotado. Hacia 3/4 partes del curso había muchos más afuera que adentro, 140 afuera, leyendo poesía en voz alta, que nos parecía mucho más formativo en términos de construcción de lo que entendíamos que debía ser un estudiante universitario, y el maestro salió a negociar. Pero no salió a negociar con las masas, salió a negociar en lo oscurito. Entonces pidió reunirse con los originadores del curso de poesía en voz alta paralelo al curso de estadística formal. Y dijo, ¿le cambiamos? Y dijimos, ¿le cambias, güey? Y no, le cambiamos, nosotros seguimos leyendo poesía si tú no cambias de técnica narrativa. Y en esas estábamos cuando estalló el movimiento 68. O sea que esta historia no tiene posibilidad de convertirse de ninguna manera en fábula y extraer moraleja. La traigo sobre la mesa porque cada vez que oigo hablar de discutir planes de estudio, me parece que se combate contra la formalidad vieja por una nueva formalidad, y muchas veces no se va al límite de desbloquear las maneras y los usos y costumbres que dominan la vida universitaria. Discutiendo con Noam Chomsky anteayer, yo le decía, ¿qué opina de la frase ningún científico social es respetable si no lee novelas? Y Chomsky lo que hizo fue evadió el debate, aunque él es un buen lector de novelas, y dijo, no tengo muy claro lo que es ser científico social, y se fue rápidamente de la discusión a un lado. Digo todo esto como un mínimo aporte al proceso formativo de su proyecto de renovación de la estructura, en términos de échenle imaginación. No es posible una renovación de planes de estudios desde perspectivas excesivamente formales, siguiendo modelos tradicionales de otras universidades. Échenle imaginación. Una escuela de sociología que no es capaz de sus primeros momentos de formación enseñarle a un alumno a distinguir que en un tianguis hay 8 maneras diferentes de relación con la propiedad. Hay rentista, dueño, cuidador de piso, viene, primo pariente, salario familiar no adjudicado. ¿Sí? Uno que no es capaz de distinguir esto, no es capaz de entender la realidad nacional. Uno que no es capaz de entrada y a toda velocidad de decir que lo que está sucediendo en Ayotzinapa forma parte de un complejo plan iniciado hace 10 años por parte del Estado mexicano para destruir las normales rurales. En este proceso quiere romper la inercia cardenista de comunidad que nombra estudiante, que manda a una normal rural que regresa a educar a su comunidad, dándole sentido al ciclo cerrado de la educación campesina, que en una normal rural la dieta alimenticia es de 10 pesos diarios, por desayuno, comida y cena, que no hay agua caliente, que en una normal rural no hay manera de lavar tu ropa, que casi ninguna de ellas tiene biblioteca digna de tal nombre. No entiende uno lo que está pasando. Y hay que tener instrumentos. Es cierto, pensar la realidad y transformarla no son dos espacios diferentes de la vida, son el mismo, que cobra formas diferentes, pero hay que encontrar los instrumentos para pensar la realidad. Hay que encontrar
las maneras de inducir un pensamiento sólido de lo que nos circunda y nos rodea. Bien, fin del capítulo número 1. Capítulo número 2, el contexto. Discutir hoy un libro sobre la revolución sandinista es simplemente decir, en términos de experiencia de transformación social, nada nos es ajeno. Nada. Y hay una riquísima experiencia. No transportable mecánicamente, porque mira que es difícil transportar Nicaragua mecánicamente a nada, ni siquiera en términos del proyecto revolucionario. Debe ser el único país del mundo que gesta una revolución donde la corriente dominante no es una, sino son tres. Están en paralelo y tienen tres proyectos militares diferenciados, que confluyen por la vía de que los hechos se los imponen. La confluencia se impone fácticamente entre las propuestas de guerra popular prolongada, los insurreccionalistas y los de la guerra urbana y los proletarios de la guerra urbana, tienen tres concepciones que si Lenin las estudiara jamás hubiera hecho la Revolución de Octubre, hubiera quedado empantanado en el debate de las tres propuestas, ¿sí? Que eran diametralmente diferentes, tenían ritmos y tiempos diferentes. Y sin embargo, las tres propuestas, en la medida de que la solidez de la lucha contra la dictadura de Somoza era extraordinariamente densa, ¿no? y clara y transparente, enemigo designado sin mediaciones, que planteaban que los hechos fueron haciendo confluir a raíz de la experiencia acumulada de unos de otros, la suma y resta de los aprendizajes, el momento. Dicho de otra manera, no se trata de transportar mecánicamente nada. Entre otras cosas, porque hay que tener mucho cuidado cuando se habla de revoluciones y de lucha armada. En estos momentos en México la calentura puede desembocar en una confrontación armada en algunas partes del país que va a polarizar a un pequeño sector contra el aparato del Estado con los narcos en medio, además, para acabarla de fregar. ¿Sí? Y vamos a asistir a una masacre renovada como la que se vivió en la época de la Guerra Sucia, si este fenómeno se produce en términos masivos, etc., y si no hay una participación masiva de la sociedad. Vivimos en unos momentos en México que no nos podemos dar el lujo de convertir en espectadores del cambio social a las mayorías. Tenemos que avanzar en términos de millones, no en términos de miles. Y esto es el contexto. Y leer no nos va a hacer más guapos, ni vamos a ligar más. A no ser que hagamos un pequeño matiz. Si leen los 20 poemas de amor de Neruda, ligan más seguro. Me gusta cuando calles, porque estás como ausente, funciona siempre. Pero al margen de esto, no vamos a ligar más, no nos va a hacer más guapos, no nos va a hacer más inteligentes, no vamos a tener más puntos, no vamos a tener materia. Pero sí va a construir un elemento de integración de lo que me parece fundamental en la vida de toda sociedad. Leer va construyendo, leer críticamente va construyendo columna vertebral, perspectiva moral. Y el gran debate nacional es moral. El gran debate nacional es basta ya de tanto abuso, tanta desfachatez, tanto cinismo, tanto crimen, tanta doblez, tanta mentira, tanta corrupción, tanto abuso del poder, tanto saqueo. Estamos hasta la madre. Y somos cientos de miles los que estamos hasta la madre. Y la construcción de esta columna vertebral que permite estar hasta la madre de una manera sólida, leer está muy bien. Leer fortalece. Es cálcico, pone calcio a los huesos y evite que nos andamos haciendo genuflexiones y arrodillándonos ante el poder. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Está muy bien el libro. Mira que he leído cantidad de cosas sobre la revolución nicaragüense. Era mi generación. Nosotros vivimos la revolución nicaragüense en términos de vecindad. Estaba aquí al lado. ¿Sí? Bueno, la gran sorpresa es encontrar nuevas historias. Porque Mónica es acumulativa, no quiere dejar ninguna historia fuera del libro. Cuanta historia pasa por ahí, la pesca, la trata y la incorpora. Hay una voluntad de totalidad, imposible por cierto, muy interesante. Y eso hace una gran riqueza. Sobre todo cuando enfrentamos, como decía hace un rato, una revolución que tiene desde la memoria de su pasado con Sandino,
hasta el proyecto de Fonseca, que es un proyecto guevarista sin demasiada profundidad en principio, pero con una gran solidez política, ¿no? Hasta el desenvolvimiento del Frente Sandinista y el inicio de sus operaciones contra la dictadura, tiene unos grados de complejidad grandes, ¿sí? Entonces, y unas riquezas de experiencias notables, en términos de lucha armada, sí, pero también en términos de organización barrial, en términos de utilización de la cultura, en términos del manejo de poesía. No sé si ustedes sabrán que Nicaragua es el único país del mundo donde si pateas una piedra no pasa nada, pero si pateas dos sale un poeta, ¿no? Abajo de la segunda piedra. Y esto está aquí. Está las riquezas de la pero sobre todo está la gran humanidad. Cuando lees el libro hay un proceso de identificación continua. Ellos y nosotros somos nosotros, ¿sí? No hay la distancia que te impide una comprensión clara de los hechos. Yo celebro haber leído el libro, lo fui leyendo en pedazos, me abruma su tamaño, tiene carácter de arma doble, placer y defensiva. Un granadero de 2 metros con un libro como este como instrumento defensivo se la pela. Es difícil de cargar, no da prestigio al que lo carga, porque estás leyendo eso, güey, en lugar de leerte a Omar Khayyam, que es chiquito, y de versos cortos, además te los puedes aprender de una tirada. Pero sí forma parte de un arsenal que les va a permitir a una parte de ustedes, veo rostros de mi edad, lo cual me satisface. Somos la generación de Melchor Ocampo, el carrizo se pandea por el viento pero no se quiebra, pero veo un montón de jóvenes muy jóvenes, no se lo tienen que leer en chinga y todo completo en fila, porque si no van a tener problemas académicos, van a perder 1 año o 6 meses de universidad, pero sí está ahí para ir agarrando historias, entrando, y bajo la lógica, que yo creo que es la lógica que debería ser hoy dominante, que es ninguna experiencia nos es ajena. No existe lo vivido y lo leído, es mentira, ese es un fraude. Existe lo leído y lo vivido como una parte de la misma dimensión, y lo visto y lo bailado. Vale tanto el sexo real como como el virtual. Digámoslo de esta manera, ante la ausencia del sexo real, el sexo virtual está toda madre. Si eres Margaret Thatcher, compañero, si eres el marido de Margaret Thatcher, el sexo real es chafísimo, ¿no? Te queda la masturbación como solución a tus males, ¿no? Al que no deberíamos llamar sexo virtual, porque tiene su parte orgánica, pues hay que darle para que se lubrique. Bien, siempre soy capaz de meterme en terrenos insondables en términos del debate, pero de vez en cuando hay que refrescar el ambiente académico con un tipo de disquisiciones sobre lo real y lo semireal. Lo leído y lo vivido se integra en un solo espacio, que es lo vitalmente asumido. Y con ustedes, Mónica, porque yo no quiero tirarme más rollo, que es más lista que yo y escribe mejor, escribe mucho. Mejor no sé, pero mucho sí. Vamos a ver un video que nos presenta aquí Mónica Baltodano. Esperemos que lo disfruten. Aquí está la voz del comandante en jefe de la revolución nicaragüense, Carlos Fonseca Amador. Frente Sandinista, tal característica es compatible con la posición de vanguardia del sector que se identifica con la clase obrera y la clase campesina y que se guía en la acción con la filosofía del socialismo científico. Es fundamental en el Frente Sandinista la unidad entre los verdaderos revolucionarios y los verdaderos cristianos. Todo esto justifica nuestro llamamiento a formar por los
los diversos rumbos del campo, la montaña y la ciudad nicaragüense, distintos comités sandinistas clandestinos, capaces de ponerse al frente de la lucha local, político-guerrillera. Sí. Es que en la ofensiva final se encuentran las huellas, las evidencias incontrovertibles de un complejo recorrido de millares de gentes que parecen tener su origen genético en Diliangén, en los misquitos, sumos, ramas, garífonas o cimarrones que no se dejaron esclavizar, en los indios de Matagalpa, Sutiaba y Monimbó, en las piedras de Andrés Castro y en los patriotas de la guerra nacional contra los filibusteros yanquis, en la mejor poesía de Darío y en los ejemplos de Celedón y de Sandino. Tuvimos la suerte de conocer sandinistas como Juan Gregorio Colindres, Ramón Raudales, Coronel Santos López. Lo que hemos visto es su pensamiento que está vivo y la acción humana extraordinaria de Santos López. No tenemos más que confiar que toda una especie de patrimonio moral de la conciencia nacional liberadora que no se puede perder en Nicaragua. Están dentro de una línea de no perder la perspectiva histórica de lo que es el sandinismo. El sandinismo no es para componendas, vagabundería, negocios particulares, amparar la corrupción. No es para dejar de lado todo cuanto significó Sandino, su conciencia moral nacional liberadora. ¿Dónde está? El pueblo está preguntando, algún día no sabrá. Prácticamente es que todo no está pensando en el fútbol de Río. Existe la mentalidad poquista. La mentalidad poquista dentro de la organización deja de existir hasta el 70. En el 70, cuando el bronco queda prácticamente en la calle, que no tenía ni quien me empujara ni nada, entonces comienza a trabajar entre el pueblo. Y comienza a trabajar con estudiantes. Y es un renacimiento del frente ya más fuerte. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. Y una vez me contó a mí, me dice, tu padre, me dice, era un gran hombre. Y no había cosa que este hombre encontrara para comer, dicen, aquella hambre horrible, aquel frío, aquella lluvia, que no prefiriera, dice, a sus soldados. ¿Quién no lo iba a seguir, hijita? Me dice. Si ese hombre dábamos la vida, ya no por el partido, me decía, sino por él. Yo me siento satisfecha y orgullosa de haber tenido un padre así como él, porque lo dio todo a cambio de nada. Y allá va el general, con su batallón, con mi negro pañuelo, y en el cuello rumbo al chipotón. Allá va el general, con su decisión, con los hombres valientes, limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general, con su estado mayor. Y el pensamiento del mismo Carlos, realmente el hombre que más hizo, porque esto se llamaba Frente Sandinista de Liberación Nacional. Carlos Fonseca era radical, no era de componendas. Él tomaba la vida en serio, la lucha en serio, la historia de Nicaragua en serio.
Esta tarea que ustedes tienen actualmente de salvar al sandinismo histórico es por el bien de este legado formidable de Sandino y de Carlos Fonseca. Comandante Carlos Fonseca, alemán vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, y la bandera que grita presente. Esto es una bomba de contacto. ¿Por qué estás luchando? Por caminar la miseria en mi patria. Todos luchamos por que Nicaragua sea libre. Así que todo el pueblo está en pie de guerra. ¿No te importa morir? No, porque sé que más tarde esto va a llegar, va a pasar la victoria. Estamos dispuestos todos, hasta los niños, las mujeres, con machete como sea, para poder salir de esa tiranía, que son 45 años que tenemos de estar en esta tiranía terrible, que nos están diezmando. El dictador famoso en nuestro país habla de Dios y habla de justicia. Parece que estuviésemos hablando de dos dioses diferentes, y no es así. Nosotros no podemos creer en el Dios de un templo donde hay riquezas, donde vemos el cáliz de esplendor y riqueza humillante. Nuestro Dios hemos de buscarlo en nuestra choza, en los campos, junto a nosotros y en todos los que sean. En el 74 yo conocí a Bernardino, pues, trabajamos de que de panadería hasta que nochería, y no había horario, porque los ricos pagaban baratísimo, el trovador, la banca comida era pésima. Y entonces le vimos nosotros que no se le podía obligar a los ricos, a los terratenientes, nada de todo eso. Entonces, hombre, cambiamos, o pensamos, pues, hombre, reclamamos las tierras, pues. Por la lucha por la tierra no solamente lo integramos los opositores, sino que parte de los liberales que eran trabajadores eran votantes por el Partido Liberal también integraron, porque eran perjudicados, eran despojados, eran humillados. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el hombre. Ya cuando tenemos listo todo, entonces estamos en fila india, se paran frente a nosotros, Carlos, Silvio, ¿verdad? Y comienzan a decirnos que se llaman otros compañeros, pero que era una oportunidad, que no cayera en el triunfo, que tuviera problemas familiares, que tuviera debilidades, que era normal tenerlo, que tuviera miedo, que era normal tener miedo. Entonces que podíamos dar un paso, pues, se hizo un silencio, ¿verdad? Y yo volví a ver a todos y yo decía, puta, todo el mundo dice que me gusta yo, pues, y por la jodaria permanente que se mantenía sobre mí. Yo miré a Carlos gotear lágrimas de emoción, nadie se iba. Y entonces de repente comienzan la jodera y comienzan a decir, no, si la que se iba era ella, era la delita la que se iba. Yo no miré que levantó el pie y lo volvió a poner en el mismo punto, pero la miré levantar el pie. Y entonces, ya con la jodarria, a mí se me comenzó a subir al Alcacézar, porque no tengo un carácter tan bueno, no tengo un carácter encachimado. Entonces Carlos, pues, muy a tiempo, dice, nosotros estamos frente a todos ustedes, nosotros miramos a toda la reacción de todos. ¿Y saben qué pasó? Dice, que nadie se fue porque no se fue ella. Mi mamá estuvo vinculada como colaboradora de Raudales, llevando armas, panfletos, y yo la acompañaba, y así fui aprendiendo a conspirar, y así me vinculé entonces con la literatura marxista, pero además en mi propia realidad. Nací y crecí de cara a la explotación de los campesinos. Carlos Fonseca decía que algunos sandinistas habíamos decidido ser militantes más por vergüenza que por conciencia, y es cierto, así empezamos. A mí me avergonzaba ver cómo vivían los campesinos, y la verdad que es una vida miserable. La represión prácticamente nos agarró en el momento desde que entramos a la montaña, porque empezamos a evadir los combates, porque nuestra intención en ese momento no era enfrentarnos a la guardia. Éramos pocos y además de eso andábamos carabinas, fusiles 22,
Es decir, las armas que andábamos nosotros eran un desequilibrio totalmente, como andaba armada la guardia. Íbamos a bajar a hacer un contacto, ¿verdad?, en Estelí, cuando tuvimos el primer encuentro con la guardia. Una bala y hiere a Juan de Dios en el ojo. Sin embargo, nunca se quejó, solo decía adelante, adelante, adelante. Hasta que me encontré con la guardia y me capturaron. Realmente la captura fue terrible porque la guardia siempre tenía miedo. Creía él en la superioridad del guerrillero, quizás no por las armas, sino por la conciencia. Y digámosle que aquí los esperamos en Nicaragua, país altamente turístico. La consigna es muerte al somatismo. Fue una honra y un orgullo haber participado en esa gesta y haber dedicado mi vida tanto a la guerrilla propiamente para botar la dictadura de Somoza y posteriormente a la formación del Ejército de Nicaragua, en el cual participé casi 20 años. Obviamente los retos me siguen planteados, ¿verdad? Es obvio tener que, a pesar que aquí se ha avanzado en un aspecto de la democracia política, obviamente que todavía cogíamos pues del aspecto de la situación de pobreza, del deterioro económico social de la población nicaragüense, al que se deben los políticos, al que se deben las personas que hacen o elaboran actividad pública. El esfuerzo insurreccional de Estelí y su gran capacidad combativa y heroica que demostró surge por la activación de los grupos insurreccionales, pero también surge a partir de una acumulación que se venía realizando desde muchos años antes. Efectivamente había un trabajo clandestino en la zona urbana de Estelí, que tenía años de haberse realizado. Donde ponga el ojo con lo que la bala, pensando en la patria y su liberación. Donde ponga el ojo con lo que la bala, pensando en la patria y su liberación. He estado creyendo que todos los sandinistas debemos de participar independientemente de nuestra forma de pensar. Porque es tanto lo que se perdió en vida humana, gente valiosísima, que yo digo, no tenemos ningún derecho para nada de empañar todo lo que hizo esta gente. Hay que reflexionar sobre todo lo que hemos hecho, las cosas buenas, las cosas malas, para que volvamos a ser lo que fuimos antes, verdaderos revolucionarios con una gran capacidad de entrega, con una gran capacidad de amor, sin estar pensando en que este puesto, que el otro puesto, digo, recobrar un poco todos esos valores que yo siento que hemos perdido. Cuando venga la paz, amor, cuando venga la paz. Este mensaje lo dirigimos a todos los nicaragüenses. Estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Si es motivo de tristeza saber que por siglos nuestra tierra nicaragüense sufre opresión inhóspita, debe ser motivo de alegría continuar el porfiado combate de las sucesivas generaciones populares que nos han precedido. Cuando venga la paz, amor, les contaremos a nuestros hijos cómo entramos al proceso. Les cantaremos las viejas canciones guerrilleras y callaremos un segundo, recordando a los caídos. Cuando venga la paz, se llenarán de flores los caminos y una eterna alegría nuestro pueblo tendrá. Cuando sea el poder de obreros y campesinos, yo te podré querer con plena libertad. Viviremos amor, amor en la montaña. Vamos a envejecer cargados de hijos. Entonces te amaré por las noches, te amaré como ayer, cuando
Buenas noches. No hagan de la historia un misterio, decía una pancarta que hace unos días formaba parte de una de las tantas manifestaciones que han realizado estudiantes preuniversitarios en Colorado, en Jefferson, porque la Junta Escolar de varias escuelas en ese lugar de los Estados Unidos, yo creo que formando parte de toda una oleada conservadora, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos países, han decidido suspender de las clases de historia toda referencia o todo vínculo con acciones dentro de las propias historias de los Estados Unidos que inciten a la subversión, que inciten a la rebeldía, al rompimiento del orden establecido, que inciten a la protesta. Y de allí se ha desarrollado una lucha de los estudiantes y los profesores por impedirlo. Y es porque, al igual que nosotros pensamos, la historia siempre tiene un talante, un contenido subversivo, cuestionador del estado de cosas. La historia siempre tiene pistas, sobre todo cuando se trata de la historia de las luchas de los pueblos por su emancipación y por la transformación, tiene pistas para el presente. Y de eso se trata Memorias de la Lucha Sandinista. Nosotros siempre decimos con honestidad que el origen de estas memorias está en un propósito militante. Nosotros fuimos partícipes de esa lucha, de esa generación de muchachos y muchachas nicaragüenses que empezamos por conocer a Sandino a través de Carlos Fonseca, el principal fundador del Frente Sandinista. Empezamos a conocer a Sandino. Yo he contado en algunas ocasiones que una vez, teniendo yo tal vez unos 12 años, me levanté, salí a la puerta de mi casa, en los barrios de Nicaragua, que las casas son todas muy juntitas, un poco como acá también, ¿no? Y nos sorprendimos de ver en las paredes de las casas las figuras
de Sandino. Muchas paredes de las casas. Después nosotros nos correspondió hacer operaciones de ese tipo. Pero nos preguntábamos qué es eso, qué significa eso, no sabíamos. Esos fueron tal vez los primeros, las primeras luces, las primeras lucecitas que se encendieron para hacernos o preguntarnos que quién era Sandino. Entonces, para nosotros, jóvenes que participamos en esta historia, en estas etapas de la historia de la resistencia y de la lucha del pueblo sandinista, pueblo nicaragüense, siempre fue muy importante el conocimiento de la historia. Estudiábamos en los círculos de estudio de las células sandinistas iniciales, quién era Sandino, y un poco nos íbamos más para atrás, la resistencia indígena, porque en las escuelas o en los colegios nos enseñaban que el 12 de octubre habían llegado las 3 calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, y había arribado Cristóbal Colón y había descubierto América, y nos pintaban la historia de la conquista de una manera que era el encuentro de dos mundos hermosos que nos descubrieron y nos sacaron del atraso. Entonces, los primeros cuestionamientos que nos hacíamos para empezar a pensar con un enfoque crítico, progresista, era precisamente el tema de la conquista y de la llegada de los españoles a nuestra América. Una relectura de lo que nos habían enseñado, una descodificación de lo que nos habían enseñado en las escuelas. Y así también descubrimos a Sandino. De Sandino hasta Somoza escribió un libro que se llamaba Sandino, el Calvario de las Segovias. ¿Y qué cosa? El propio libro de Somoza, el dictador Anastasio Somoza, que dominó nuestro país durante más de 40 años, el propio libro de Somoza tuvo que terminar retirando de circulación, porque aunque él intentaba presentar a Sandino como un bandolero, como un asesino, como un criminal, tenía elementos que le empezaban a gustar a los nicaragüenses, es decir, aún en su propia lectura falseada de la historia y de la realidad de Sandino. Pero fue Carlos Fonseca quien más se enfocó en presentarnos la verdadera dimensión de Sandino, que incluso fue conocida en otros países más antes que en el propio pueblo nicaragüense. Porque obviamente cuando Somoza en 1934 asesina a Sandino, le tiende a una celada y lo asesina, se tendió sobre el pueblo nicaragüense un manto de oscuridad total sobre lo que había pasado, y todo lo que se conocía de Sandino era lo que se contaba por los campesinos de forma oral, de unos campesinos a otros, de lo que realmente, de los que habían andado en el ejército defensor de la soberanía nacional. Entonces, para nosotros la historia de lo que había pasado antes era muy importante, y para los muchachos y muchachas que nos integramos en el 70, ya a finales de los 60, la propia historia del surgimiento del Frente Sandinista era muy importante y nos las contaban los primeros, los que habían estado en la fundación del Frente Sandinista. Por eso, las memorias tratan de darle continuidad a eso que son las historias de las luchas de los pueblos, procesos continuos que tienen ires y venires, flujos y reflujos, victorias, reveses, porque rupturas y continuidades siempre vamos a encontrar en las historias de las luchas de las generaciones que nos antecedieron,
un montón de elementos fundamentales para la construcción de nuestras estrategias y de nuestras tácticas cuando estamos empecinados en transformar la realidad, en construir una realidad distinta, de más justicia, de más equidad, de igualdad. Cuando estamos empecinados en encontrar en las propias realidades salidas para las realidades que nos chocan, que nos, como decía las compañeras y los compañeros ahí, que nos causan vergüenza, porque a veces efectivamente la conciencia crítica comienza con un sentido de la vergüenza, a veces no tanto con el conocimiento, con el análisis frío o científico, pero cuando, como decía el Che, somos capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, pues ahí tenemos el principio de un revolucionario. Entonces, Memoria de la lucha sandinista tiene mucho que ver con lo que decía, lo que se presentaba en este video. Todas las voces de los que están ahí, salvo la voz de Germán Pomares, que cayó unos pocos meses antes de la victoria, son de los compañeros y de las compañeras que nosotros entrevistamos, primero en un programa radial, un programa que se transmitía todos los sábados, que tenía una duración de 2 horas, y en el cual los actores partícipes de esta gesta iban contando lo que había sido su experiencia vital de participación en la lucha contra la dictadura. Y esas voces que están ahí son las de ellos, una parte de los cuales ya han muerto. Y no tal vez porque fueran ancianos, sino porque todos podemos morirnos aún a los 40, a los 50 años. Hay compañeros que murieron ahí a menos de 50 años de edad y habían participado y habían llegado a ser comandantes guerrilleros. Memoria de la lucha sandinista cuenta pues la historia de los combates políticos, sociales, guerrilleros, que se sucedieron a lo largo de más de 20 años y que permitieron ponerle fin a la dictadura somocista que se instaló en el país después del asesinato de Sandino, tal y como les decía. Memoria de la lucha sandinista no solamente cuenta la historia de las unidades militares que se organizaron y que volaron balas. No tiene un enfoque militarista, porque cuando la lucha comenzó, nos contábamos con los dedos de las manos. En 1960, que se hizo el primer esfuerzo con Carlos Fonseca, no llegaban a ser más de 10, 12 los que se incorporaron. Hubo un primer movimiento guerrillero fracasado en 1963, fracasado porque no fue victorioso, pero que dejó grandes lecciones. Otro en 1967. En el interín habían sectores que creían que la dictadura podía ser desplazada o cambiada a través de la vía electoral, porque Somoza hacía elecciones cada 5 o 6 años. Lo que pasa es que se las robaba o eran elecciones de mentira o con oposiciones de mentira. Creaba una oposición y decía que habían elecciones. Pero después de que la gente se convenció que por esa vía no iban a poder cambiar el régimen somocista, quitar a Somoza del poder, esos 4 o 5 guerrilleros se fueron multiplicando, obviamente, a través de un trabajo de concientización y de organización. Y a lo largo de ese esfuerzo se sucedieron una serie de eventos que no eran militares, que eran políticos, que eran huelgas. Por eso decimos que las memorias de la lucha sandinista hacen hincapié en que esto fue más bien
el recorrido de millares de gente que fluyeron por campos, ciudades, barrios, milpas, cañadas, por sindicatos. Por eso decimos que Memorias de la lucha sandinista son las historias de poetas, las historias de cantores, las historias de curas rebeldes, historias de madres haciendo huelgas de hambre, de cárceles, de torturas, de gritos de horror, de proclamas en los portones de las iglesias o en los mercados o en las entradas a los barrios. Son las historias de complots, de conspiraciones, de marchas, de victorias y de reveses también, pero también de acciones audaces, espectaculares, como digamos masivo secuestro. Una vez hubo un masivo secuestro, nos metimos al Congreso donde estaban sesionando los diputados y se capturaron a todos los diputados y a una gran cantidad de funcionarios del gobierno para liberar a más de 80 prisioneros políticos. Las memorias de la lucha sandinista son pues esas historias que se desarrollaron a lo largo y ancho de todo el territorio nicaragüense. Y vamos a decirlo, en los años 70 se hizo un vínculo muy importante entre la vanguardia, que eran esos grupos pequeños, con las organizaciones populares, con los sindicatos organizados por los socialistas, con los cristianos inspirados en la teología de la liberación, y eso permitió multiplicar el trabajo entre el pueblo. Y fue creciendo el trabajo entre el pueblo en una etapa que se llamó acumulación de fuerzas en silencio, en donde no hacíamos acciones armadas, porque decíamos hay que parar las acciones armadas y desarrollar el trabajo político entre el pueblo. Por eso se llamó periodo de acumulación de fuerzas en silencio. Terminó ese periodo con una acción también audaz y grande para la liberación de presos políticos, una más pequeña que esta que les relataba. Después vino una represión terrible que aniquiló casi la guerrilla en la montaña, que crearon campos de concentración de campesinos. La represión se concentró en la montaña y entonces la idea que teníamos, que un poco estaba inspirada en la victoria de la Revolución Cubana y de Fidel bajando de la Sierra Maestra, poco teníamos esa idea durante un tiempo, que el escenario principal iba a ser la montaña. Eso no se pudo hacer realidad porque no solamente el ejército de Somoza, sino fuerzas combinadas centroamericanas desarrollaron una gran cantidad de operaciones contra insurgentes en la montaña que casi aniquilan los esfuerzos que ahí habíamos realizado. Y entonces la sabiduría de la organización colectiva del Frente Sandinista trasladó como escenario principal a la ciudad, y a partir de 1977 se desarrollaron las acciones urbanas. Fueron esfuerzos con victorias y reveses. En el año 78 la dictadura asesina a un periodista de ideas conservadoras, dueño de un periódico muy importante en Nicaragua que todavía existe, La Prensa. Eso terminó por convencer a ciertos sectores de la sociedad, de la clase media, de que no había más camino que sumarse a la lucha contra la dictadura y apoyar la lucha armada. Y así fue que todo el año 78 fue el año de huelga, tomas de iglesias, tomas de los colegios, paros estudiantiles, insurrecciones, una insurrección casi espontánea en un barrio indígena de Masaya, y las insurrecciones de septiembre, donde entrábamos a las ciudades tal vez 30, 40, 50 guerrilleros, y no podíamos mantener las ciudades durante mucho tiempo, 5 o 6 días, pero salíamos acompañados de miles de gente que se iban con los guerrilleros a los entornos del campo
de las ciudades. Y así en 1979 fue la ofensiva final generalizada, una ofensiva que tuvo su punto culminante en junio de 1979, más de 20, con una huelga general, en donde incluso ya participaron los dueños de los negocios, la burguesía, que se convenció que había que también desplazar a Somoza. Hay que decir que en ese periodo es que el imperialismo también tuvo que llegar a romper con los Estados Unidos, con Somoza, los Estados Unidos, con Carter de presidente, rompen relaciones al final ya y le dicen que se tiene que salir. Y el 17 de julio Somoza se va, y el 19 de julio entramos miles de combatientes del pueblo a la ciudad de Managua. Había acabado la dictadura, y después de ser un puñado de muchachos y muchachas empecinados y guiados por principios, por valores, por convicciones, que habían utilizado, porque nuestros fundadores como Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y otros tantos, habían utilizado el método de análisis marxista para desmenuzar la realidad, para encontrar en la realidad nicaragüense las pistas, porque nunca estudiamos el marxismo como dogmas, y rechazamos el enfoque que hicieron los partidos comunistas tradicionales, que querían traspolar las formas que se habían utilizado en otras revoluciones. Nosotros nunca las utilizamos, nosotros apostamos a encontrar en nuestras propias realidades las pistas para hacer las transformaciones que necesitábamos. Nosotros decimos, y es el énfasis que ponemos en las memorias, que la victoria solo fue posible por el acumulado de experiencias y luchas en un continuo, que no fue una victoria militar, que fue una victoria que se combinó fundamentalmente política, que tuvo que ver con el apoyo del pueblo. Nunca tuvimos una correlación militar favorable. Cuando nosotros entramos al búnker de Somoza y a las instalaciones militares de la Guardia Nacional, que era el cuerpo armado organizado por los Estados Unidos cuando asesinaron a Sandino, y que funcionaba como un ejército pretoriano, subordinado totalmente a Somoza. Cuando nosotros entramos a sus cuarteles, habían miles de fusiles, habían cajas enteras de municiones, todavía tenían tanques y tenían aviones en sus aeropuertos. Nunca fue la correlación militar que nosotros llegásemos a tener más hombres, más combatientes, más mujeres en armas. Fue el apoyo decidido del pueblo, levantando barricadas, dando de comer a los guerrilleros, diciendo no, ya no queremos más dictadura, como lo decía la señora, que se vaya Somoza del poder, es lo que nosotros queremos. Es el apoyo del pueblo a través del resultante de un trabajo de concientización, de organización y de protagonismo popular el que hizo posible esa victoria. Nosotros hemos rechazado, y es el énfasis en nuestras memorias, un enfoque monista que le atribuye a uno u otro factor, o que fue tal tendencia, o que fue tal genio, un genio ahí que dentro de los dirigentes de la revolución él quiso posible la victoria. Rechazamos eso porque en el estudio y en el análisis que hicimos a través de las entrevistas, a través de los testimonios de cientos de compañeros que forman este conglomerado de aportes que están contenidos en las memorias de la lucha sandinista, nos indican que la victoria fue un asunto muchísimo más complejo que los enfoques personalistas que a veces se quieren hacer con propósitos de poder
y propósitos mezquinos de resaltar el protagonismo individual de tal o cual persona. Las memorias de la lucha sandinista no son tampoco solo testimonios. Es cierto, como decía mi amigo Paco Taibo, que yo me he enamorado de las entrevistas que he hecho a cientos de personas y a veces yo originalmente cuando comencé a hacer esto pensaba hacer un texto de unas 400 páginas, pero cuando empecé a colocar todas las entrevistas y a indagarme históricamente sobre la veracidad de lo dicho por los compañeros, porque yo estuve en uno de los frentes de guerra, pero no estuve a la misma vez en todos los frentes de guerra. Yo aprendí muchísimo haciendo esta memoria porque te permite ver desde distintos ángulos geográficos, pero también desde distintos ángulos sociales y desde distintos momentos históricos, la complejidad del recorrido que hizo posible la victoria del 19 de julio de 1979. No son tampoco completas, a pesar de que tengan el tamaño y el volumen que ustedes tienen en sus manos. No son completas. Hay algunos aspectos que me faltaron. Hubiera querido profundizar más en el aporte de Cuba y particularmente de Fidel. La Revolución Cubana no solamente fue un faro indispensable para nosotros desde su triunfo en 1959, y no solo porque incluso hasta el Che estuvo vinculado a los primeros movimientos guerrilleros en el 63. Nunca nos olvidamos que el Che Guevara en persona le dio $3,000 a uno de los dirigentes para que fuera a organizar la guerrilla de Raipí. No solo por eso, sino porque a lo largo de esta historia estuvo siempre presente con solidaridad, y fue fundamental Fidel para conseguir la unidad, porque en medio de todo este complejo recorrido hubo una división del Frente Sandinista en tres tendencias, y al final en 1979 se firmó la unidad de las tres tendencias precisamente con el auspicio de Fidel Castro, pero también porque Fidel ya en la parte de la insurrección dicen que no dormía y estaba pegado a los mapas, siguiendo con todas esas formas que tienen los militares, ¿no? De dónde iba cayendo cada cuartel, de dónde iban fortaleciéndose las acciones guerrilleras, dónde se iban teniendo los reveses. No lo pude desarrollar suficientemente el papel de Cuba, pero tampoco tal vez el de la solidaridad. La solidaridad merece todo un libro aparte. Nicaragua y la lucha popular sandinista recibió mucho apoyo, no solo desde Sandino. Por ejemplo, México fue fundamental en el respaldo de Sandino. Sandino mismo reconoce que cuando él vino y trabajó como un obrero en las petroleras de Tampico, porque aquí estuvo Sandino varios meses trabajando como un obrero en estas compañías norteamericanas, él dice que fue aquí donde su sed de conocimientos y de sabiduría fue saciada. Aquí Sandino aprendió mucho y cuando regresó fue ya para levantarse en armas, primero contra los conservadores y después a desarrollar la etapa antiimperialista de su lucha. Pero también hubo aquí solidaridad en los años 70, un comité de solidaridad con prestigiosos intelectuales mexicanos, y hay que decirlo también, también el gobierno de México en ese entonces fue solidario y permitió que se desarrollara aquí ese comité de solidaridad, pero también muchas acciones de apoyo y de cobertura para los guerrilleros que tenían que salir y pasar aquí hacia Cuba. No lo desarrollamos todo, por eso siempre decimos, no es que creamos
que las memorias lo son todo, pero sí podemos afirmar que sus 4 volúmenes constituyen los estudios que, usando la herramienta de la historia oral, son los más completos que actualmente existen sobre esta etapa de la lucha en nuestro país. Y quiero cerrar diciendo que nuestro propósito con ello no es el de recrearnos como decíamos en el pasado. Nuestro propósito es un propósito subversivo, porque estamos completamente convencidos de que en estas luchas de estos muchachos y estas muchachas, de estos campesinos, de estos obreros, de los que se insurreccionaron o de los que contribuyeron bajo distintas modalidades a que este sueño construido durante décadas se hiciera realidad, tiene cantidad de enseñanzas, no solamente para las nuevas generaciones nicaragüenses, sino para otros pueblos que están empecinados, como seguimos estándolo nosotros, en construir una sociedad sin explotación del hombre por el hombre, en construir una sociedad en la que el mercado y el capital no sean los dueños de nuestra vida. Los que estamos empecinados y creemos que estas sociedades donde lo que domina es el mercado y la justicia, no es la sociedad que necesita la humanidad, porque estamos convencidos que la destrucción de la que todavía existe bajo la forma del machismo y de la violencia brutal que sufrimos las mujeres a lo largo y ancho de este planeta, porque estamos convencidos de que no es el enriquecimiento de unos cuantos que se realiza ahora a través de múltiples formas, a través de la apropiación de nuestros recursos naturales, a través de la apropiación del trabajo de los seres humanos. Sabemos que esa no es la sociedad para la que está diseñado el ser humano, y que nosotros, como sabemos eso, sabemos que somos capaces de construir una sociedad distinta. Y solo en las luchas de los pueblos por la transformación vamos a encontrar los caminos y las pistas para nuestras propias transformaciones del presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 10 minutos. ¿Les parece que si elegimos 2 participaciones? Nos hemos vinculado con una organización en Nicaragua que se llama Popolná, de donde sale en realidad esta idea, y nos hemos vinculado con Para Leer en Libertad, que son los otros artífices de este proyecto. En realidad, el tener este libro aquí efectivamente es posible con fondos de la Fundación, pero sobre todo es posible por el esfuerzo que distintas organizaciones con las que trabajamos han hecho, el esfuerzo que está haciendo Mónica, que está haciendo Popolná, y que nosotros estamos acompañando desde la fase de investigación, y que ahora nos convoca ya a la presentación de los 4 tomos del libro, y el esfuerzo que Para Leer en Libertad está haciendo también para traer no solo aquí, sino a los distintos rincones de la Ciudad de México, otra historia que muchas veces no estamos conociendo. Yo creo que estar en esta facultad y hablar de ciencia política ahora nos debe llevar a una reflexión profunda. La ciencia política pura también tiene que nutrirse de la acción política, de lo que sucede. Para nosotros, dar a conocer la historia de lo que ha sucedido no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica y en América Latina, es una parte fundamental en la apropiación de las gestas. Todo lo que se relata en estos 4 tomos de las memorias de la lucha sandinista es un esfuerzo sistematizado por Mónica, pero donde se le da voz a cientos de actores nicaragüenses que participaron, que se comprometieron, que estuvieron
en un movimiento, en una gesta heroica para transformar las condiciones de Nicaragua. Yo creo que recuperar esa memoria histórica es obligación y compromiso de todos los que queremos una sociedad mejor. Muchos sabemos algunas cosas de la revolución nicaragüense, la cantidad de mártires, la cantidad de héroes, la cantidad de gente que murió por un cambio, que luchó, es algo que nos revela este libro, que yo les invito a la lectura. Hay testimonios que son conmovedores, hay distintos momentos donde realmente uno puede ver cuál era el objetivo, uno puede darse cuenta cuál era el objetivo de toda esta lucha, qué se pensaba, cuál era el objetivo de ese frente sandinista formado por Carlos Fonseca, que tenía un espíritu profundamente transformador y revolucionario. Nosotros como Fundación Política nos hemos comprometido en acompañar procesos con movimientos sociales. Desde esta mesa, y como siempre hacemos en los eventos, ratificamos ese compromiso. Somos una fundación política extranjera que lo que hace en estos países es permitir ciertos debates, poner la mesa para que los actores que realmente están trabajando por los cambios. Y con ello las categorías centrales como formación social, clases sociales, lucha de clases, imperialismo, el estudio de lo político y la política y el análisis del Estado enmarcado en su modo de producción. Por eso estamos muy agradecidos con la presentación del libro. Esta obra nos permitirá conocer más a fondo la coyuntura que vivió Nicaragua y permitirá tener una visión de los problemas y retos que enfrentamos los latinoamericanos. Para la presentación nos acompaña la autora Mónica Batodano, militante del movimiento estudiantil y en la organización de varios marginales y comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y partícipe en varios cargos públicos en Nicaragua. También contamos con la presencia de Paco Ignacio Taibo II, escritor y partícipe del movimiento del 68 y en todo movimiento que busque justicia y democracia en el país. Y también contamos con la presencia de Patricia Zapata, coordinadora de proyectos en Centroamérica y Cuba en la Fundación Rosa Luxemburgo, que es una organización que busca coadyuvar para conseguir mejores condiciones para la formación política, en especial de las poblaciones marginadas y el fortalecimiento de actores y redes democráticas mediante la promoción de la equidad de género y las políticas antidiscriminatorias. Sin más, damos pie al inicio de la presentación. A continuación, vamos a darle la palabra a Patricia Zapata en representación de la Fundación Rosa Luxemburgo. Cabe decir que sin esa fundación, más bien que gracias a esa fundación es que podemos tener acceso a estos ejemplares del libro de la maestra Mónica, y que gracias a este gran esfuerzo de estos libros que se reparten gratuitamente podemos tener un mayor acercamiento con este gran e importante movimiento centroamericano. Y le cedo la palabra a Mónica Zapata. Perdón, a Patricia Zapata. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Zapata, yo trabajo en la coordinación de proyectos en Centroamérica y en Cuba de la Rosa Luxemburgo. Esta noche también nos acompaña aquí el director de nuestra oficina, Torge Lodin, mi colega Carla Vázquez, que estamos acompañando esta gira de presentación del libro, que además de decir nos genera mucha alegría y mucha emoción. Quizá contarles solo de forma breve, tampoco quiero quitarle mucho tiempo a los que tienen algo mucho más interesante que decirles, pero quisiera contarles que la Fundación Rosa Luxemburgo está instalada en México desde 2008. Desde México nosotros aprendemos el trabajo aquí en México en 3 países de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y el trabajo en Cuba. Con esta lógica hemos entrado en un proceso para acompañar a distintas organizaciones en todos los países que estén haciendo un trabajo intenso, un trabajo de base sobre todo, para impulsar transformaciones y cambios que nos permitan una vida mejor a todos. Con esta lógica... No era un advenedizo guía de turistas, de estudiantes de sociología que iban de una manera naif a hacer turismo social, ¿no? Era él el autor. Y empezó a enseñarnos las preguntas y a decirnos cuando la gente no habla es porque, y explicarnos, y establecer mecanismos de contacto. Era un curso de sociología de investigación verdaderamente brillante. En cambio, teníamos en el programa, no sé por qué,
en los primeros años de la carrera un curso de estadística. Absolutamente asqueroso, de carácter puramente técnico, que te enseñaba a no interpretar estadística, porque no puedes interpretar en abstracto la estadística, sino a pseudo-interpretar en abstracto la estadística y a formularla en términos matemáticos. Y era vomitivo, era a las 8 de la mañana, íbamos cayendo como sopilotes de las bancas, de los salones, conforme el sueño iba matándonos, ¿no? Y decidimos decir, a ver, maestro, apliquemos, ¿no? Muéstranos una estadística y vamos a discutirla. ¿Por qué? ¿Cómo se tomó la muestra? ¿Qué significa? ¿Qué representatividad? ¿Qué no es? ¿Cuáles son las fallas? Y cómo entender e interpretar. Nadie negaba que la estadística servía para algo. En aquella época ni siquiera el concepto fraude electoral existía. El PRI ganaba las elecciones sin necesidad de fraude electoral, por unanimidad y inexistencia de oposición ninguna. Por lo tanto, no era aplicable la estadística a la vida política formal del país. Y el maestro se negó en seco. Era un hombre de pocas luces, abundan los maestros universitarios, hombres de pocas luces, según mi muy extendida experiencia, que se agarran a sus pequeños espacios de conocimiento y autoritariamente tratan de imponerlos. Y entonces decidimos pasar al contraataque. La iniciativa la tomó el gran poeta oaxaqueño René Cabrera Palomeque, y dijo, ni mal. Pues era la época de los salones inclinados en el kinder, que estaba a la derecha, visto desde adentro, a la izquierda visto desde afuera de la Facultad de Economía, y había un pastito elevado. Los ventanales del salón daban un pastito elevado. Entonces René dijo, pues vamos a organizar lecturas de poesía en voz alta a la hora del curso de estadística. Entonces 4 de nosotros, fervientes lectores de poesía en aquellos años, decidimos, va. Entonces 180 compañeros entraban a las clases, eran salones nutridos en esa época, entraban a las clases de estadística. Bien, para dar inicio a esta primera mesa, le pedimos a nuestro compañero José Luis Duarte que dé un pronunciamiento. Buenas tardes. Ante la atmósfera de violencia e indignación que abraza nuestro país, la discusión al interior de la universidad se vuelve prioridad. La solidaridad no se ha hecho esperar a lo largo y ancho del país. La indignación es legítima y necesaria. Sin embargo, las formas en que puede expresarse son diversas y es ahí donde la universidad toma importancia por su carácter crítica, plural y propositiva. Nuestros compañeros del Politécnico nos han dado una muestra de tenaz su organización estudiantil, asambleas democráticas en donde los estudiantes han demostrado que no son apáticos e indiferentes. Por lo contrario, son capaces de impulsar la crítica y generar propuestas para nutrir y defender el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Los estudiantes del Politécnico nos han legado un gran aprendizaje, rechazar la imposición de reglamentos y planes de estudio que competen a la comunidad estudiantil. En redes universitarias estamos convencidos que la UNAM debe corresponder a la resistencia del Politécnico en este movimiento que se está gestando. El Seminario de Retos de la Ciencia Política es un referente de la solidaridad que debemos tener con el movimiento estudiantil, recuperando su consigna, inclusión a la comunidad en la discusión de reglamentos y planes de estudio que nos competen. Es importante tener en cuenta que las estrategias y métodos que se emplean en solidaridad con el Politécnico y Ayotzinapa deben partir de la realidad concreta y particular de la universidad, haciendo inclusión a la enseñanza que uno de los pensadores y políticos más importantes de América Latina nos ha legado. Cada país debe enfrentar con su propia realidad, adecuando a ella la táctica y la estrategia.
para romper el estatus y empinándose sobre el egoísmo, reivindicando así el derecho del hombre a una existencia más plena. Salvador Allende. Por lo anterior, la responsabilidad que los estudiantes tenemos con la sociedad define la importancia de recuperar los pensamientos y creación de nuevas propuestas teóricas que enfaticen en Latinoamérica, como el punto de partida para el análisis y las propuestas como futuros científicos sociales que debemos impulsar. La presentación del libro Memorias de la lucha sandinista cobra mayor importancia cuando la reconfiguración de los movimientos sociales en el centro de América Latina es un eje de la ciencia que la ciencia política debe recuperar. Actualmente en la facultad predominan ciertas corrientes de la ciencia política como el neoinstitucionalismo, el pluralismo político, el rational choice, el posmodernismo y la perspectiva sistémica, dejando a un lado la corriente marxista. Puedan encontrarse como nos encontramos esta noche y facilitar los procesos. Somos una fundación política vinculada al Partido de la Izquierda alemán. Obviamente tenemos autonomía, pero respondemos a la lógica de las fundaciones políticas en Alemania, donde todos los partidos con un determinado periodo de representación parlamentaria tienen derecho a tener una fundación política cercana que pretende, cuyo objetivo es llevar hacia el exterior de Alemania, en el caso de las oficinas de trabajo internacional, la pluralidad política y la pluralidad de ideas. Yo creo que eso nos da una oportunidad. Yo quiero agradecer también cómo se embarcan en todas las actividades los actores con los que nos relacionamos, cómo se relacionan entre ellos, porque eso es realmente lo que nos permite estar aquí esta noche. A nombre de la Fundación Rosa Luxemburg, les doy las gracias a ustedes por su presencia, los convoco a la lectura. Creo que la transformación pasa necesariamente por el conocimiento de la historia y no quito más tiempo, quisiera dejar para que Mónica hable y Paco hablen. Creo que lo que tienen que decirles los convocará mucho más que estas palabras. Muchas gracias y buenas noches. A continuación, queremos ceder la palabra a una persona que me parece no necesita mucha presentación, que ha acompañado al movimiento social desde hace mucho tiempo y que representa una figura muy importante para quienes luchan por un país mejor en este momento. Le invito a que tome la palabra a Paco Ignacio Taibo. En 3 capítulos me lo voy a echar. Capítulo 1, yo y esta escuela. Capítulo 2, el contexto. Capítulo 3, el libro. Y voy a intentar ser brevísimo porque 3 capítulos son un chingo. El primero, yo y esta escuela. Entré a la Facultad de Ciencias Políticas a los 19 años y me dediqué a subvertir el orden realmente existente, junto con un enorme grupo de compañeros en el salón de primer año, que en aquella época, no se sigue sucediendo aún, participamos de un tronco común a las cuatro carreras que ya entonces existían. Y nuestro método era aplaudir a rabiar a aquellos maestros que nos ponían en contacto con sabiduría, así de directo, y gozamos las clases de Ricardo Pozas, que en el segundo día de clases dijo: todos a la calle, y nos subió un camión y nos llevó a una comunidad campesina a hablar con campesinos. Y además era el autor de Juan